Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Oye, ¿tú que eres psicóloga? Un espacio donde recibimos sus historias, las leemos en voz alta y comentamos y les damos tips psicológicos y cosas que pensamos de que les puedan ayudar. Soy Paola. Y yo, Patricia. Somos las psicólogas de Psiquen y el día de hoy me encanta la carta y la historia que recibimos. No sé si la has podido leer, pero Sí. es muy bonita. Es como de esos casos que son preciosos porque nos hablan de reparar con las siguientes generaciones, no entender nuestro pasado para evitar dejar de estar en automático y cambiar. Pero bueno, no te voy a dar más spoilers a todos nuestros oyentes o visitantes del podcast porque se las voy a empezar a leer, ¿te parece? Vale, venga, vamos allá. Venga. Hace poco fui padre por primera vez y estoy feliz, pero también muerto de miedo. Normal. Mi infancia no fue fácil. Mi padre era muy duro, frío, autoritario. No recuerdo gestos de cariño ni una sola vez que me haya preguntado cómo me sentía. Siento que tenía que estar a la altura siempre, portarme bien, no molestar. Crecí sintiéndome solo, como si mis emociones no importaran. Y ahora que tengo a mi hijo en brazos, me vienen un montón de recuerdos. Y lo peor, a veces sin querer reacciono como él. Me sale el tono duro, la impaciencia, esa forma de hablar que odié. No quiero ser así, no quiero que mi hijo tenga miedo de mí, ni que sienta que tiene que ganarse mi amor. Pero no sé cómo hacerlo diferente si nunca lo viví. ¿Cómo se rompe con una historia que te marcó tan fuerte? ¿Se puede aprender a criar sin repetir? ¿Y cómo se hace eso cuando ni siquiera sabes cómo debería sentirse? Gracias por escucharme, David. David, es que quiero hacerlo así. Está haciendo un corazón para aquellos que no ven la imagen. David, TQM. De verdad, es que me encanta porque es muy bonito darte cuenta de ciertas cosas y querer, o sea, poder conectar con eso y querer hacerlo diferente, ¿no? Es muy, Sí, muy bonito. yo estoy segura de que al final David desde siempre ha conectado con esa idea, ¿no? De a lo mejor mi padre no es el padre que yo hubiera necesitado o que yo hubiera querido, ¿no? Pero hay una cosa que pasa al final con la paternidad y es que quieras o no, eso se va a hacer mucho más evidente, ¿no? Claro. Parte de lo que vamos a ir viendo en este episodio, yo creo que por eso es un episodio que puede ser ciertamente algo tierno, ¿no? Es muy bonito. Claro, es esa digamos, conexión que tenemos, ¿no? Con nuestros propios hijos, con nuestro niño interior. Exacto. Cómo al ir criando a los niños, aquellos que vayáis a criar niños, claro, Ujú. podéis conectaros con cómo era vuestra infancia, cómo erais vosotros en aquel momento, incluso con posibles vulnerabilidades, claro, ¿no? O historias o trauma que haya habido en el pasado. Si hay, por ejemplo, trauma, ya hablaríamos de caso de abuso, ¿no? Me da igual físico, sexual o tal, pues a la edad en la que tu hijo tiene más o menos la misma edad que tenías tú, puede salir todo ese tema, ¿no? Entonces, Ya. bueno, vamos a intentar, yo creo que, si te parece, Pau, a explicar un poco cómo es todo esto, cómo es esa herencia que va pasando de generación en generación, cómo es esos cambios de el decir, nunca voy a ser como mi padre y empezar a ser como tu padre, Tal aunque cual. sea en una forma light, porque Ajá. estoy segura de que Normalmente él, se va tratando, ¿no? claro, De y que él no llega posiblemente a a ver. esa descripción que hacía de su padre, no está, pero ya con que sea un poco parecida, ya él le genera miedo, ya le genera, ¿no? Sí, y aquí vamos a empezar por la base, ¿no? Que es cómo genero el vínculo primero cuando yo soy pequeñito Claro. con las personas que me cuidan o que son mis padres, ¿no? O mis cuidadores. Claro, porque hablamos mucho de apego, ¿no? Pero realmente estaría bien en este caso tener una definición de qué es apego. Exacto. Entonces, el apego es un vínculo que generamos cuando somos bebés, ¿no? ¿Mm? Cuando nacemos, generamos un vínculo con nuestros cuidadores primarios, ¿no? O con nuestros padres, que normalmente son nuestros padres, en el que nos vinculamos y generamos una relación en el que yo siento, lo ideal es que yo sienta que ellos van a poder satisfacer mis necesidades, me voy a sentir seguro, ¿no? Y me van a poder ir enseñando el mundo y enseñar cómo funciona. Bueno, o ¿No? sea, realmente al final es un vínculo que se basa en la propia supervivencia, ¿no? Claro, se genera para eso. Un bebé necesita a sus adultos para sobrevivir, pero los adultos, lo ideal es que
sean lo suficientemente buenos, ¿no? En psicología Bueno, se habla así, pero lo suficientemente buenos para poder cubrir esas necesidades del niño, ¿no? Y ujú. que se pueda sentir, pues eso, que va a estar seguro. Ahora, ¿qué pasa? Que esto es lo general, ¿no? La situación ideal. Ahora, ¿esto qué sucede? Cuéntanos un poquito, si quieres, cómo se desarrolla esto. Claro, porque fíjate, este apego, ¿no? Que se genera en la infancia para sobrevivir, Ujú. ¿no? Lo que nos va a modelar es cómo entendemos nosotros el mundo, Exacto. ¿no? Claro, nos va a dar un patrón sobre cómo funcionamos en el mundo y sobre cómo funcionan nuestros adultos, por lo tanto, cómo deberíamos de funcionar nosotros, o previsiblemente cómo funciona el mundo en general, ¿no? Si nuestros adultos, para un niño, por ejemplo, funcionan de X forma, el niño codifica que el mundo funciona así, aunque solamente sean nuestros adultos los que están funcionando así, ¿no? Puede decir nuestros adultos, no decir nuestros padres, porque puede ser cualquier figura de apego, Claro, no necesariamente tiene que ser el padre, padre. ni la madre, ni ser biológicos, ni Claro, ser, claro. o sea, Pero hablamos de cuidadores primarios, ¿no? exacto, eso Para es generalizar. exactamente, esos Mm. cuidadores, ¿no? Entonces, como tú bien decías, si ese entorno se muestra seguro, es coherente, ¿no? Es cálido, ¿Me es, entiende? claro, exactamente, pues se va a producir una tendencia hacia tener lo que denominamos un apego más seguro. Si ese entorno es frío, es sobre todo incoherente, ¿no? Claro, unas veces me dan unas cosas y otras veces no. A veces me atienden, a veces no me atienden. A veces me dan un beso y a veces me meten una bofetada, ¿no? Ya iremos viendo y nos metemos un poco más en detalle, ¿no? Y además es un poco, es un poco caótico. No entiendo Claro. muy bien cómo funciona. No hay consistencia, ¿no? Claro, pues entonces no puedo sacar el modelo sobre cómo funciona el mundo. Y pienso que el mundo es así. Claro, exactamente. Yo ya lo generalizo al resto del mundo, entonces se van a dar sobre todo apegos inseguros o desorganizados, que luego hablaremos un pelín del apego desorganizado, que a veces lo mencionamos, pero hemos hablado poco de ello para que la gente sepa un poco de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Entonces eso, sobre todo lo que nos vamos a quedar es que el apego en la infancia nos va a dar un modelo de funcionamiento Ajá. sobre cómo funciona el mundo y cómo debemos de funcionar nosotros en él, digamos, en nuestro mundo emocional, Y más aquí, bien. para mí es algo súper importante que siempre menciono, o sea, ¿no? Porque cuando lo vemos ya lo hablamos desde la adultez, que podemos comprender todos estos conceptos, como que parece muy fácil, pero tienen que recordar que esto se empieza a generar desde que somos bebés Claro. y somos niños, y nosotros como niños no podemos cuestionar a nuestros adultos, porque es toda nuestra referencia. Entonces, No lo tenemos tenemos, capacidad. somos esponjas, solamente lo estamos absorbiendo, pero no tenemos capacidad para cuestionar. Entonces, lo que yo veo es lo que entiendo, ¿no? Entonces, como yo esto lo pongo como, con mis pacientes se los explico como que es cuando empiezan a escribir el libro de cómo sobrevivir en el planeta Tierra, ¿sabes? Muy bien. Tú tienes tu libro, yo tengo mi libro, y cada uno tenemos diferentes cosas que se escriben, ¿vale? Tus reglas, mis reglas son distintas. Con diferentes más? tasas de supervivencia, claro, Exacto, y según él. diferente forma de pronunciar la S y la C, ¿sabes? Pero Lo importante es saber distinguirlas. Eso es verdad. exactamente. Claro, no todos, ¿eh? Pero bueno, el punto de esto. Entonces, yo empiezo a escribir mi libro de cómo sobrevivir en el planeta Tierra. Obviamente, la base es lo que me dicen mis adultos, ¿no? Cómo yo me relaciono. Y ese libro, al principio, todo lo que yo apunto, lo que decimos, no lo cuestiono. Está apuntado y es la base. Entonces, eso se vuelve mi forma de trabajo, mi modelo interno de trabajo, ¿no? Que algunas personas lo trabajan así. Y entonces, yo vivo así la vida. Yo voy por la vida creyendo todo esto que yo escribí en mi libro, y cuando de repente soy padre o soy madre, yo repito estos patrones. Y entonces ahí es cuando transmitimos, ¿no? De generación a generación las cosas que hemos vivido. Ahora, muchas veces nosotros criamos a nuestros hijos desde lo que nosotros experimentamos o lo que nos faltó. Tienes el típico ejemplo, ¿no? De alguien al que yo qué sé, ¿no? Mis cumpleaños no eran importantes, ¿no? Y como que pasaban, entonces a mi hijo le voy a hacer una fiesta enorme y El que mejor. sea, ¿no? Es desde la falta de ese reconocimiento yo estoy criando, ¿no? O a veces directamente repito el patrón. Tienes que ser, a mí me exigían que yo tenía que ser súper bueno en la escuela, ¿no? Tener las mejores notas, y yo le voy a exigir lo mismo a mi hijo. Entonces, un poquito, son ejemplos muy genéricos, ¿no? Pero creo que queda más o menos claro. Claro. Empieza esta transmisión. Entonces, al final, esa transmisión intergeneracional lo que va a hacer es conectar la paternidad, ¿no? con el miedo, con la culpa, con la ansiedad, con emociones constantemente negativas, con una necesidad o de no transmitir, ¿no? esa herencia, ¿verdad? O de compensarla de alguna forma, ¿no? Exactamente. Ujú. Quizá produciendo, por otro lado,
cosas que tampoco son especialmente seguras, ni calmadas, ni predecibles, ni coherentes, lo que hablábamos, ¿no? Exacto. Claro, ¿no? Me voy a Porque, comparar. claro, porque de repente no ese niño, imagínate, recibe mucha atención en su cumpleaños y luego no se le presta atención a otras cosas, ¿no? O sea, Exacto. claro, para el niño empieza a no tener coherencia, no sabe muy bien cuándo se le va a prestar atención o no, porque claro, no está enfocado en él, está enfocado en el trauma del padre. Exactamente. Claro. O le doy tanto que tampoco le ayudo a generar la tolerancia al malestar que es importante generar en los Claro. niños también. Y sobre todo, lo que nos tenemos que plantear en esos casos, ¿no? Es, ¿el cumpleaños es para tu hijo o es para ti? Exacto. ¿No? Y ahí es a donde vamos, ¿no? Bueno. Cómo eso lo que te está conectando es constantemente con tu niño interior, Que con lo que yo necesitaría, no con lo que mi hijo necesita. Tal cual. Y yo amo al niño interior, ¿vale? Lo vamos a explicar ahora también un poquito más, pero es importantísimo cuando conectamos. Estos son estos momentos donde dices, ay, como que sientes una felicidad más infantil de alguna forma, ¿no? Como ahí está el niño interior. Vamos a hablarlo más adelante. Pero bueno, O un miedo intenso, miedo intenso que se siente como de, soy como si fuera chiquito, ¿no? Hay gente que lo describe así, que es un tú ves poco como si fuera lo que, pequeño. lo que le está pasando a David, ¿verdad? Se llamaba. Sí, David. Lo que le está pasando a David, ¿no? Que está conectando un poco con la paternidad desde ese niño asustado que tenía miedo de su padre, ¿no? Y ahora, y que está siendo, claro, y se está asustando de él mismo, de su propio adulto, ¿no? Claro. Claro, y ese, fíjate, ese niño interior es muy bonito en ese sentido, ¿no? En el sentido en el que también si empezamos a reconocerlo, podemos empezar a ver qué patrones nos están llevando a tener funcionamientos que no nos gustan, ¿no? O en este caso la paternidad, clarísimo, Claro. ¿no? Ver cómo padres con apegos inseguros terminan criando niños con apegos inseguros porque no están mirando a los niños, se están mirando a ellos. Exacto. En ese afán por restaurar lo que nos faltó, ¿sabes? Ujú. O por perpetuar lo que tenemos, Ujú. lo que nos han enseñado y que nos parece tan importante, ¿no? No estamos viendo a quién tenemos delante, sino que estamos actuando sobre nuestro propio niño. Exacto. Y entonces, Pensando las de sus necesidades en los niños, nuestros exactamente, hijos. ¿no? Entonces, no sé, Karen, si necesitas un super cumple, te hacemos el super cumple de 50, Claro, hazlo claro, para ti. lo ya haces para está. ti y ya está. Y el niño, pues le preguntamos qué es lo que quiere, Exactamente. qué es lo que le gustaría, no lo que te gustaría a ti, ¿no? Claro, porque al final también le estás dando como esta idea de es súper importante, acordémonos, ¿no? Los niños, Sí. eres un modelo. O una Entonces, carga, ¿no? Una carga Claro. y muchas veces vemos en adultos que llevan la carga de los padres de intentar subsanar una herencia, ¿no? Cultural que viene de la familia, ¿no? El otro día, Total. por ejemplo, hablando con un paciente, y eso es algo que he visto en muchísimos pacientes, ¿no? Hablábamos de cómo la carga por el éxito, ¿no? Por ser exitoso, que le había recaído en él, porque era el primero de la familia que había estudiado, cuando, no sé, pues la madre y el abuelo y el no sé qué eran muy listos, pero nunca pudieron estudiar porque no sé qué, ¿no? Y entonces, como todo eso, Compensar. claro, le toca compensar una herencia que es intergeneracional, no es suya, ¿no? Y entonces, claro, empezar a preguntarse, eso ya como adulto, oye, yo quiero esta carga, esto es algo que yo quiero, si quieres, oye, adelante, fenomenal, pero a lo mejor no tienes que llevar la carga ni compensar lo que tu madre o tu abuelo o tal necesitaban, Exacto. ¿verdad? Claro, por ejemplo, yo lo veo mucho, fíjate, para mí es como muy curioso, ¿no? Cuando yo vengo a España, empiezo a trabajar con pacientes españoles, ¿no? La realidad es que aquí tienen una carga generacional muy importante porque pues, hace realmente poco pues estuvieron en una dictadura, ¿no? Y hubo guerra Claro. y así. Y entonces se ve, ¿no? Como esas generaciones obviamente tuvieron que, no, o sea, no tenían información emocional, obviamente, y estaban muy viviendo en la supervivencia, ¿no? En el Claro. enfócate en hacer, en generar, en crear, en sobrevivir. Y esas mm, enseñanzas se fueron transmitiendo y entonces las personas van sintiendo lo mismo, ¿no? Van aprendiendo que el mundo es así, que así deben de funcionar, hasta que lo empezamos a cuestionar, que es lo que está haciendo David. Claro, Pero entonces, ¿qué pasa? fíjate, David dice, oye, yo tengo el firme convencimiento de que no quiero ser como mi padre, tal y cual. Pero llega un momento en el que de repente se desborda, porque se le desborda la emoción. Como ese patrón está muy instaurado y está poco trabajado posteriormente, en este caso en terapia, ¿no?
que nunca hay, siempre hay tiempo, David? O sea, Sí. lógicamente te vamos a recomendar en este caso que sí pases por terapia porque creo que necesitas abordar un poco toda esa Y que infancia, estás en un punto fantástico ¿sabes? porque ya lo viste. Claro, exactamente, ¿no? Pero bueno, en ese punto, ¿no? En el que de repente conecta con esa emoción desbordada, se conecta con su niño y ahí le es difícil ser racional y decir, no, ahora estate tranquilo, no conectes con, por ejemplo, gritar, ¿no? Exacto. Claro, entonces sale el patrón de forma, digamos, Automática. automática, ¿verdad? Y entonces de ahí vemos que gente que tiene muy buenas intenciones y realmente quiere ser un padre buenísimo en cuanto a eso, en cuanto a cálido, coherente, ¿verdad? Lo que hablábamos, y predecible y sensible, ¿no? Pues hace invalidaciones emocionales, grita, es frío, rechaza de repente en un momento, evita situaciones en las que se desborda en miedo cuando le pasa algo a su hijo, ¿no? Claro, y ahí es donde dice, esto es como mi padre. Lo estás Claro. diciendo. Ojo, que hay. Hoy hablamos no lo de reconoce. padre porque va a ser el Día del Padre próximamente, ¿no? Claro. Y es la temática del Día del Padre, pero bueno, que lo mismo pasa con la madre. Exacto, esto es para todos, ¿no? Hombres y Claro. mujeres. Ahora, ¿qué pasa? Nuestros hijos nos activan cosas en nosotros, ¿no? Totalmente. Entonces, está el niño que llora, ¿no? Y que está llorando y se siente desbordado, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, puede ser David perfectamente, ¿no? Que tal vez él cuando lloraba o eran fríos, ¿no? O lo ignoraban, o incluso le podían reñir o ridiculizar, ¿no? Por tener emociones, ¿no? Lo típico, los niños no lloran, ¿no? Este tipo de Venga, cosas. pórtate bien. Venga, exacto. Y entonces, esto, como lo que activa al niño interno de David, lo que sucede es que reacciona en la forma en la que él aprendió, ¿no? Y le puede decir cosas a su hijo como, deja de llorar o te voy a dar razones para que llores de verdad, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí estamos, ¿no? Es un patrón donde se está viendo esto. Él, aunque racionalmente no lo quiere hacer, hay partes inconscientes suyas automáticas que a veces actúan así. Claro, entonces realmente eso, no lo hace por maldad, ni lo hace por maldad en este caso David, ni lo hacía por maldad su padre, ¿sabes? Y eso es un melón que hay que ir trabajando internamente, sobre todo cuando ha habido padres abusivos, ¿no? Negligentes, vale, no es malo, No, ¿sabes? Sino que también viene de esos patrones, ¿no? exacto. Claro, y entonces es lo que ha aprendido, ¿no? Ujú. Y eso no quiere decir que tengas que perdonar un abuso, No, no. ni mucho menos, ¿no? Sino el caso es que tú entiendas eso para poder avanzar tú, sobre todo perdonarte a ti mismo, porque esos patrones puedan volver a salir, Exacto. porque al final son aprendizajes que se están pasando intergeneracionales. Y tu ¿Verdad? hijo, No te metas caña. claro. Pero lo que si tu hijo o tu hija te está observando y no nada más está viendo lo que tú le dices, sino cómo reaccionas, cómo te vinculas. Y eso es el patrón que lo que queremos hacer, ¿no? Es evitar, ¿no? Que se siga retransmitiendo. Claro, fíjate, una cosa que te quería preguntar, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo podemos detectar, por ejemplo, un adulto que tiene algún apego inseguro o desorganizado? ¿Qué tipo de cosas vemos así rápidamente que pueden estar pasando, ¿no? Porque a mí se me ocurre, ¿no? Esa dificultad a la hora de conectarse con el propio hijo, ¿no? Ujú, claro. Por El ejemplo. no poder entender lo que le está pasando, ¿no? Y cómo lo Bien. está viviendo. O lo que hemos estado diciendo, reaccionar con muchísima angustia, ¿no? Reaccionar enfadándose muchísimo o siendo frío, distante con el niño Claro, porque no soporta, evitando esas emociones, ¿no? Muy bien. Claro, o sea que entonces eso, lo que tú estabas comentando, ¿no? Entonces, vale, tú estás ahí, estás en tu apego evitativo, o sea, en tu apego ansioso, Ujú. y dale, en tu apego inseguro. Exacto. Evitativo o ansioso, me da igual cuál de Gracias. los, ¿no? Estás ahí conectado con tu apego inseguro, estás viviendo tu herencia intergeneracional que te ha tocado porque te ha tocado nacer ahí, lo siento, ¿verdad? Y entonces tu hijo te utiliza como modelo, con lo cual va a captar todo, ¿no? Ujú. Vale. Y entonces tú dices, bueno, voy a fingir delante de él Claro. como que Que esto no todo está está. pasando, Ujú. ¿no? Vale, cuidado, porque el cambio tiene que ser un poco más profundo. Exacto. Fíjate, el niño no solamente va a notar y esto no es para agobiaros, ¿vale? No hace Claro, falta que estéis ahora obsesivos mirando todo lo que hacéis, ¿vale? Claro, O claro. sea, mayoritariamente intentar hacerlo lo mejor que podáis y ya está, ¿vale? Con que lo hagáis mayoritariamente bien va a ser suficiente, no pasa nada porque a veces se os vaya un poco o no os gestionéis bien, no hay ningún problema, ¿no? Pero lo que queremos decir es que no solamente va a ver cómo interactuáis con él, sino que va a ver cómo interactuáis con el resto del entorno. Con lo cual, está muy bonito que tú aguantes mucho la calma cuando tu hijo, yo qué sé, tiene fiebre para no pasarle una herencia de tu padre o de tu madre sobre miedo a las enfermedades,
pero de repente, la fiebre, claro, estás y fatal. estés agobiadísima. Claro. O que tu tía te diga que tiene una gripe, la estés llamando a todas horas y el niño ve que estás llamando con angustia y todo el rato pendiente de ella, porque no solamente va a transmitirse lo que se dice o lo que se hace directamente Con él, no, claro. sino tú eres un modelo en tu Exacto. funcionamiento total. Entonces, si quieres cambiar ese patrón intergeneracional, no te va a quedar otra que cambiarlo desde ti, Exactamente. Hacerte responsable de ello. cosa que está guay. Y que también es otra cosa, o sea, lo que decías, ¿no? Bueno, que lo veremos un poco más adelante, pero es si tú eres consciente que tal vez en algún momento te angustias, también le puedes explicar, ¿sabes? Porque muchas veces lo que nos falta a veces es irles contando un poco más a los niños y que no todo lo tengan que ver, aprender por observación, sino lo que ven, explicarlo. Pero bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿no? Vemos que si un adulto no sabe regular sus emociones, ¿no? Entonces tampoco va a poder sostenerlas del niño. Claro. Y entonces vamos a tener en un futuro otro adulto que no va a saber gestionar sus emociones ni Ni sostener las la de los demás. Exacto. Y así, bla, 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 bla. Y esto nos lleva a un melón, que en este caso creo que hay que abrirlo un pelín, no nos vamos a meter tampoco en mucho porque es un tema muy complejo, pero creo que en el caso del padre de David se pueden ver tintes de que puede haber algo por ahí, ¿no? Ajá. Y es el apego desorganizado. Sí. Entonces, ¿nos explicas un pelín qué es el apego desorganizado simplemente para dejarlo ahí? Y ya veremos si nos queremos meter en ese melón más adelante. Sí. Mira, el apego desorganizado es, tú imagínate, ¿no? Eres un niño que necesitas a estas personas, ¿no? Para que te cuiden y te sientas seguro. Sin embargo, le tienes miedo a estas personas también. Entonces, claro, es un tema, porque tú los necesitas, pero al mismo tiempo te asustan. Entonces estás con este estira floja de me quiero vincular, pero al mismo tiempo te rechazo y te tengo miedo, ¿vale? Entonces, al estar en ese dilema, pues cuando yo me tengo que vincular con otros, siempre de una forma inconsciente voy a sentir esta reticencia de entro y no entro. Claro, el miedo a confiar, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de miedo elevado, miedo a Claro, que... esto es intenso, Claro. ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque nunca tuve esa sensación de seguridad, de cuidado, ¿no? Cuando realmente era cuando tenía que sentirla y aprender lo que se siente eso. Claro. ¿No? Entonces, aquí, obviamente, cuando yo he vivido eso y no lo he trabajado, si tengo hijos, tampoco voy a saber qué hacer con sus emociones. Sus emociones me van a generar muchísima angustia porque aparte, ellos sí solo dependen de mí. La diferencia, por ejemplo, con las relaciones de pareja, ¿no? O sea, yo puedo tener a mi pareja que tenga un apego desorganizado, mi pareja está en crisis. Y yo puedo salir corriendo, pero pues es un adulto, ¿no? Ya tendrá gente, ¿no? Y herramientas. Pero un bebé genera, ¿no? Un niño es todavía más responsabilidad, entonces les puede activar incluso todavía más, ¿no? Ujú. Sí, incluso Sí. activar esa dualidad, ¿no? Porque muchas veces también hay que entender que los padres no trabajados en cuanto apego y seguridad muchas veces vinculan con el niño como un tema relacionado con su propio abandono, ¿no? Esto es mío y esto no me va a abandonar, porque yo me he sentido abandonado. Claro, ¿No? Entonces ahí se dan también, la otra parte. claro, la otra parte que es un vínculo muy fusionado, con mucha carga en el que yo deposito eso, todos mis miedos y todos mis anhelos en ti, como si tú fueses una continuación, ¿no? Un extremo más de mí. Y como Tú vas a cumplir todos mis traiciones. sueños, tú vas a, claro, Ujú. exactamente. Como me traiciones, hay frialdad, ahí te dejo, ¿no? Te ignoro, que eso para un niño se siente horrible. Yo siempre, ¿no? Cuando trabajo esto, le explico a mis pacientes cómo sentir que tú tienes, que tienes 5 años y te dejan solo en el bosque. Es Claro. que vas a sentir pánico, porque dices, o sea, es que yo no sobrevivo, tu cuerpo lo sabe. Y es estar viviendo con eso constantemente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema Claro, que que puede ser un poquito por lo que nos apunta, no Ujú. sabemos bien, pero lo que sentía David con su padre. Claro. Por ejemplo, hay un libro muy bueno de una chica que se llama Beatriz Cazurro, para los españoles, o Cazurro, o sea, con Z, que se llama Los niños que fuimos, los padres que somos. Muy bien. Y lo recomiendo mucho porque te ayuda un poco a eso, a como a explorar un poco cómo estás siendo de padre, qué cosas de tus hijos te están activando, un poco para que tú puedas gestionarte mejor y no generes este tipo de patrones, ¿no? Entonces también se los recomendamos mucho porque es bastante interesante. Claro, muy bien. Y fíjate, yo creo que al final el concepto importante es ese, ¿no? El entender que mientras que estamos criando
a nuestros hijos, nos estamos criando a la vez a nosotros mismos. Exacto. Ay, me encanta eso. Es Claro. súper bonito. ¿No? Entonces, eso es muy bonito porque eso nos añade un concepto que es esa posible reparación del daño, Exacto. ¿no? Cómo vamos reparando ese daño intergeneracional en nuestro niño interior y nos volvemos a criar a nosotros adquiriendo nuevas conductas, dándonos esa validación que necesitábamos, dándonos ese amor que hubiéramos necesitado. Cubriendo nuestras necesidades, Claro, que son cubriendo- importantes. Claro, no de una forma angustiosa cubriendo las del niño en esa, ¿sabes? Siempre, sin saber realmente si son las que necesita o no, simplemente porque eran las que yo necesité. No, oye, pues vamos a dar espacio también para volvernos a criar a nosotros y para darnos aquello que nosotros necesitamos y poder permitir ver realmente en este caso qué necesitan tus hijos, que a lo mejor es otra cosa completamente diferente a la que tú hubieras necesitado. ¿No? Entonces, vuélvete a criar tú también, tengas hijos o no los tengas, ¿no? En este caso, si tienes hijos, como le pasa a David, es que se te va a activar todo este... Claro, lo vas a ir viendo, David. Claro, esto va a salir porque va a salir sí o sí, porque todo el mundo al final hace un repaso de lo que fue su infancia, de la crianza, cuando conecta con la idea de criar, ¿no? Exacto. Pero no necesariamente tienes que estar en ese momento vital para poder volverte a criar a ti mismo. Claro, Exacto. ¿no? Entonces, que es un trabajo muy bonito que se puede hacer en terapia. Amo, me encanta Claro. el trabajo con el niño interno, ¿no? Y por ejemplo, algo que sirve mucho, ¿no? Es cuando ya lo haces consciente, el poder tener lo que se llama una narrativa coherente, ¿no? Muy bien, ¿qué es eso? Cuéntanos. El yo poder contar mi historia ya gracias a que tengo el punto de vista del adulto, Ajá. ¿no? Y lo puedo ver, ya puedo cuestionar, ya puedo decir, ay, esto pasaba, tal vez no era tan normal, y ya conecto, puedo ver cómo me sentía, ¿no? Qué generaba en mí, me puede ayudar a ver, pues, que esas sensaciones que yo tengo de niño no eran necesariamente, ¿no? Yo me puedo sentir culpable, o me puedo sentir que no soy suficiente, y entonces yo puedo empezar a reparar porque empiezo a contarme mi historia de una forma más realista, más objetiva y con mayor salud mental, si lo quieres ver, o salud emocional. Es todo ese conocimiento, ¿no? Con lo cual queremos decir que si hablas de tu historia, Ujú. ¿no? También lo que estás haciendo es dejar de repetirla automáticamente, ¿no? Claro. Claro, estás siendo consciente, haciéndote consciente de ella y dejando de repetir esos patrones, o por lo menos, hombre, si te sale, siendo consciente, cada vez te saldrá menos, ¿no? Yo lo que siempre le digo a los pacientes, cuando vas a hacer un cambio, lo primero es que por lo menos te des cuenta a posteriori. Exacto. Con eso ya tenemos el primer paso, ¿no? Yo le digo a mis pacientes es, ya encontramos la página de tu libro donde dice esto. Claro, pues porque ahora, te gusta mucho el libro. ¿cómo la quieres reescribir? Sí. Es que me parece hermoso. Lo vi en Claro. una película. Pero fíjate, increíble. que eso está muy bonito, pero el concepto, sobre todo lo que yo digo es cómo hacer la aproximación al cambio, ¿no? Ajá. Porque la gente quiere cambiarlo ya. No. Claro, ¿no? Entonces primero date cuenta después, ¿no? Ujú. ¿Dónde, Luego, en qué pues, momento? Claro. Y luego posteriormente te irás dando cuenta sobre la marcha, pero no lo podrás cambiar. Te darás cuenta y aún así le gritarás, Ujú. ¿no? Vale. Nos vale también porque ya estás siendo consciente sobre la marcha de que ese patrón está, ¿no? Y poco a poco empezarás a darte cuenta cuando le vayas a gritar y dirás, corta, no grites. Exacto. Venga, contente, vamos a hacer una gestión emocional, o sal de la situación un momento, ¿verdad? O tal. Y luego ya conseguiremos el objetivo final que todo el mundo ansía, que a lo mejor en eso estamos hablando de meses o años, Claro. claro, en el que directamente no te saldrá esa reacción, Ujú. ¿vale? Perfecto. Y, o sea, esto, bueno, aparte en el trabajo personal, porque normalmente ese tipo de cosas que nos salen también reflejan mucho el diálogo interno que tenemos, ¿no? Mucho, Nosotros mismos. mucho. Entonces también verás que tú te hablas un poquito menos feo. Claro, También eres un poquito más respetuoso contigo mismo, ¿no? claro. Es parte del cambio que vas a Hombre. tener, lo que hablamos, de dentro hacia afuera. Claro, es que recordemos que eso, que te estás criando a ti mismo en este caso, ¿no? Claro, Exactamente. que esa reacción que tienes con los demás es la que tendrías contigo. Exacto. Claro, porque esa exigencia viene contigo, lo que pasa es que la transfieres hacia afuera. Entonces, fíjate, vamos a ver, ¿se te ocurre algún ejemplo de situaciones en las que puedas ir reconociendo cosas y vemos un poquito cómo podríamos hacer ciertos cambios? Pues mira, me viene, por ejemplo, recuerdo gente que me ha contado el tema de el orden, ¿sabes? Que cuando ve cosas, o sea, la habitación de sus hijos, Ujú. que está fatal organizada, ¿no? O que está, bueno, pues eso, campo de guerra, que le genera muchísima angustia, ¿no? O sea, enfado, ¿no? Y angustia, Ujú. ¿no? Y a veces eso está relacionado con que se siente como una agresión, incluso, o una falta de cuidado. Claro, y fíjate, y hacer ese cambio, el dejar de tener tanta necesidad de control, ¿qué podría reparar? ¿No? Pues, a ver, cuando yo dejo de tener toda esa necesidad de control, lo primero que nada es
No le voy a gritar a mi hijo porque tenga su habitación así, Mm. ¿no? Puedo incluso generar un momento de aprendizaje para ayudarle a mi hijo a aprender a ser más organizado y entender desde dónde lo hace, que es para él y no por el miedo a las consecuencias que yo pueda tener por su comportamiento, ¿no? O por cómo tiene su habitación, ¿no? Sí, sí. Esa es una forma, ¿no? Otro que se vea mucho puede ser, pues, eso cuando se muestran emociones, ¿no? Los niños tienden a ser mucho más emocionales, obvio, porque están aprendiendo a gestionar y a sentir esas emociones. Cuando yo, como adulto, no sé gestionarlo, no sé cómo hacer para que deje de sentirse así, pues puedo angustiarme muchísimo, ¿no? O criticarle, ¿no? Claro. Eso es otro ejemplo. Claro, incluso se me ocurre, fíjate, en este tema del control, ¿no? Es decir, Ujú. empezar a soltar ese control le puede llevar también a reparar, ¿no? O a dar, no solamente al niño, sino a sí mismo, eh, una, digamos, sensación de poder flexibilizar, Claro, ¿no? es De poder correcto. fallar, de no tener que hacerlo todo perfecto, Ujú, ¿no? Claro, entonces estamos reparando eso ujú, que ha conectado con, si no soy perfecto, si no hago todo genial, entonces me rechazan, me dañan, no me quieren, ¿no? ujú, No soy una persona querible. ajá, Entonces, oye, pues empezar a suavizar eso va a generar más seguridad, porque va a generar un ambiente en el que se puede fallar. Y un ambiente en el que se puede fallar te genera mucha más seguridad. ujú, Claro, me lo puedo permitir. No me van a rechazar porque falle, no me van a rechazar porque no sea perfecto, puedo ser quien sea, exacto. ¿no? Ujú, Claro, o yo qué sé, o sea, se me ocurre, ¿no? Lo que decías, comentabas de la ira o de gritar, claro. ¿no? Claro, ¿qué podría reparar ahí, no? ¿Qué pasa? Si algo me molesta, en vez de gritar como tal vez me hacían a mí, ¿no? Ujú. Si yo le puedo mostrar o no, o expresar algo que me molestó, es que no se trata de no enfadarse. Claro, ahí está el tema. Claro, no es como decir, ay, me vino, no, mi hijo se enfadó muchísimo y me soltó un golpe. Es normal que yo me enfade como padre porque mi hijo me golpeó, o sea, me golpeó, Claro, ¿sabes? claro, claro. Entonces, una cosa es que yo le grite, ¿cómo te atreves? Tal?", ¿no? Y otra cosa es poder decir, mira, esto que acabas de hacer me dolió muchísimo, ¿vale? Yo sé que no me quieres hacer daño, pero la forma de gestionar, ¿no? Tu emoción tiene que ser diferente. Entonces, yo le estoy mostrando a mi hijo que hay formas distintas en las que yo puedo expresar mis emociones sin llegar a gritar. Ahora, esto siempre le digo a la gente, somos humanos, o sea, no se trata de hacerlo bien todas las veces, se trata de hacerlo lo mejor posible las veces que sean posibles. Claro. Eso es ser un buen padre, Pero eso, que lo intento la mayor parte del tiempo. claro, revísate a ti también, ¿no? Porque yo Claro, me claro. acuerdo de el programa este que había antes, que bueno, tú no, a lo mejor no lo has visto, bueno, a lo mejor has visto algún capítulo Mm, de estos de Super Nanny, que claro, me salían los encanta, sí, niños y sí, tal y sí. cual, y bueno, a ver, lógicamente era todo un despropósito, era una cosa, Sí, lo peor que podía pasar sobre la faz de la tierra estaba ahí, ¿no? sí. ¿Sabes? Ujú. Desde el niño de soy un psicópata, que se me encantaba, que le cortaba el pelo a una muñeca, era soy un psicópata, y le iba cortando el pelo a la muñeca, mientras que lo decía, que se estaba desatado. Okey, okey. ¿Sabes? O sea, iba de hija de puta para arriba, ¿sabes? El niño, y era un niño, o sea, tendría 7 años, 8, no sé, era muy Sí. pequeñito, ¿sabes? Pero claro, cuando ves que de a lo mejor, no te digo que siempre que tu hijo se comporte mal sea tu culpa, ni mucho menos, pero que mires a ver cuáles son tus reacciones, porque teniendo en cuenta que él está imitando y que él está moviéndose, igual con él eres muy calmado, pero igual luego vas en el coche y vas colérico, por ejemplo, Yo tengo está el que tener niño cuidado con detrás. eso, yo soy angry driver. Claro, exactamente. Entonces, si estás a punto de ir a, ¿no?, a gestión de la ira, Claro. ¿no? Pues entonces, si tienes a tu hijo detrás y estás, joder, venga, pero este no sé qué tal, da igual que no se lo digas al que a él no le grites, luego le digas, oh, mi precioso, eres buenísimo, te quiero, te adoro y no me enfadaría nunca contigo. Da igual. Él ya ha percibido que esa es una forma de funcionar en el mundo, con lo cual cuando está en el baloncesto y no, por ejemplo, y no enceste, pues va a empezar, joder, me cago en la raya, Sí, tal. tal cual. Me dicen, ¿de dónde ha aprendido eso? De ti, lo ha aprendido de ti. Porque tú te gestionas así y Claro. es su referencia. No estás gestionándole a él así, pero sí lo estás haciendo tú. Entonces, Ujú. oye, revisarse un poco para ver si se nos están activando cositas y poder reparar nuestro propio daño, eso es lo que va a realmente hacer que alguien pueda hacer una crianza mejor, ¿no? Claro. Porque lo que nos importa de nuevo no es cómo tratas a tus hijos, es que eso ya, de verdad, sonas un poco, pero que me da igual. Lo que quiero es ver cómo te tratas a ti. Si tú te tratas bien a ti, sé que vas a tratar bien a tus hijos también. Y entonces, cuando hablamos de tratarte bien a ti, hablamos de tratarte bien a ti y a tu niño interno. Ahí está. Vamos a Eso ver. es lo que queremos decir con tiro, Exacto. ¿sabes? ¿Qué es el niño interno? Vale. Venga, cuéntanos del niño interior que te... Las personas somos como una matrushka, ¿no? Ah, me gusta. Claro, entonces,
aquí lo de afuera es la parte más grande, pero dentro tenemos también diferentes partes, ¿no? Y dentro de nosotros está nuestro niño interno, que es ese niño, pues, que cuando hace algo mal se siente súper agobiado y entonces te grita y te dice, ay, Dios mío, esto es terrible. Ujú. ¿Cómo sabemos cuándo se activa el niño interno o cuándo es nuestra parte como más adulta? Claro, o sea, porque vamos a entender que todos Claro. tenemos, ¿verdad? Ese niño interior. Tú Todos, tienes todos. una niña Paola que está ahí, Sí, ¿no? ajá, ¿Sabes? exacto. Eso no quiere decir que seas como una niña. No, 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 Hay no. otros Pero, momentos en los que estás activada con tu parte adulta y eres por una adulta supuesto, Paola. por supuesto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la niña o el niño interno están activados, normalmente se activan de forma muy fuerte porque, como hablamos, los niños tienen emocionalidades que son bastante fuertes, ¿no? Entonces, es como que nos tienen que hablar desde lo más profundo, entonces tienen que gritar muchas veces y cuando gritan es cuando, por ejemplo, podemos tener reacciones desproporcionadas que incluso no entendemos, ¿no? Mm. O a las que nos podemos arrepentir después. No son razonables, ¿no? Exactamente. Y a veces ni ajustadas a A realmente la lo que ha pasado. situación, exacto. Entonces, cuando dices, uy, ¿qué pasó ahí? Tenemos que ver, ¿no? ¿Cuándo lo he sentido esto? Y normalmente, probablemente tengas un recuerdo de un momento en tu historia donde te hayas sentido con esta emocionalidad parecida. Entonces ahí es cuando empezamos a revisar en el libro, porque esto siempre está ¿no? Unido a creencias tuyas, ¿no? Formas que tú sientes que tienes que actuar o funcionar en el mundo que no se están cumpliendo, entonces genera angustia, ¿no? O enfado o lo que sea, Ujú. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si quedamos de hablar mañana, ¿no? A las 5 de la tarde y tú no me llamas a las 5 y yo me súper enfado y estoy pensando en mi casa, Dios, es que Patricia de verdad le da igual, porque y estoy así, eso puede ser más bien una parte mía interna, un niño, o incluso también está el adolescente interno, que también lo hablaremos, ¿no? Que se está activando, porque yo, ok, me puede molestar, pero pues, no es para tanto. Mira, por eso yo muchas veces a mis pacientes adultos, cuando están trabajando, digamos, su historia con sus padres, ¿no? O están trabajando situaciones traumáticas con sus padres o cosas que les enfadan de sus padres, ¿no? Muchas veces les digo, vamos a empezar a ver un poco a tu padre como si fuese un niño, Claro. ¿no? Porque realmente, claro, lo que se está activando ahí de su padre en todas esas situaciones que me están hablando es su niño interior. Claro, entonces digo, ¿no te das cuenta de que esa reacción es desproporcionada? ¿No ves que esa reacción no es una cosa adulta? No es una reacción adulta tranquila, ¿no? Sino que está desbordada, está desde el miedo, está desde la angustia, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a percibir un poco cuál es el niño interior también de tu padre o de tu madre, también para que los puedas colocar en una posición más en tierra, ¿no? Y deje de ser ese ente que da miedo, ¿no? Sí, y que puedes seguir activándoles incluso siendo adultos, ¿no? Bueno, sí. En tus relaciones, porque no dejan de criar nada más porque ya eres adulto, ¿no? Tu relación con tus padres sigue siendo y te van a seguir activando. Y ellos van, si no se han trabajado su niño, van a seguir apareciendo. Entonces, Totalmente. poder verlos así te ayuda también a entender, ¿no? Y a poder generar una cierta capacidad de distancia emocional para no reaccionar. Claro, y entiende que esa parte del niño va a estar más conectada o vamos a estar más conectados con nuestro niño interior cuanto más vulnerables estamos. Sí. Y como tú los llamas, los adultos premium, ¿no? Muchas veces se sienten muy vulnerables constantemente, con lo cual van a estar mucho más conectados con ese niño interior. Claro. Claro, lo cual genera a veces en los hijos mucha confusión. Pero no hablan con su niño interior, que eso es lo que Claro, sucede, no lo claro. gestionan, ¿no? No, está desbordado, entonces están mucho más conectados con ese niño interior, que muchas veces la gente lo percibe ya desde fuera ya así como, sí, es que es como un niño. Vale, Sí, bueno, sí, sí. porque realmente sí, es que está conectado mucho con su niño, está conectado mucho con las situaciones traumáticas, con sus apegos, con cómo ha funcionado desde pequeño, pero eso ya estaba antes. Claro. Lo que pasa es que está mucho más modulado, claro, ya había todo eso moviéndose. Lo que pasa es que tú antes a lo mejor lo veías en forma de qué frío es mi padre o qué tal, y ahora es lo contrario, ¿no? A lo mejor, ¿sabes? Se me ha echado a llorar. Claro. Claro, pero es que ya antes estaba, cuando se ponía frío, era precisamente porque conectaba con esa parte del niño que estaba asustado. En ese momento era capaz, ¿no? Porque se sentía más fuerte, de mostrarlo en forma de frialdad. Claro, alejo a ese niño, no quiero conectarme con mi niño interior, y me pongo frío. Y ahora, como es más vulnerable, no puede. Entonces se conecta con el niño y se desborda llorando porque está asustado. Claro, totalmente. Entonces, creo que ese trabajo con nuestro propio niño, el niño de tu padre o de tu madre, mira, pues que se lo gestione tu padre o tu madre. Lo único que puedes hacer es observarlo y entenderlo. Pero sí puedes trabajar con el tuyo, Claro. ¿verdad? Entonces, oye, empieza a hacer cosas importantes, ¿no? Como empezar a
vamos a abrazar a nuestro niño interior, que eso queda así como un poco, como, ¿no? Hay gente que le encantará, hay gente que le horrorizará porque le parecerá un poco, ¿no? Depende Sí, de... hay gente que se siente ridícula cuando empiezas a Eso, trabajar claro, con depende de cómo te sientas con Sí. respecto a tu propia sensibilidad y vulnerabilidad, si eres capaz de conectarte mejor o la rechazas, pues te puede parecer una gilipollez con perdón o te puede parecer algo maravilloso. Pero te parezca una gilipollez o te parezca maravilloso, Es una realidad. es una existe, realidad, es que está está ahí. Ya está. La matriusca está relleno, Exacto. ¿sabes? ¿No? Eres al final como si fueses un tortellini relleno de niño interior. Pero mira, yo siempre lo hablo así, ¿no? Con mis pacientes. Quiero que piensen en que en un niño chiquito. Tengo hambre ahora, perdona que te he cortado, pero he dicho lo del tortellini y ahora Ya, me apetecería un poco. ya. Yo también tengo hambre, la verdad. Eso es mi niña, la niña, Gru, en el micrófono, mi tripa que es tu niña interior que tiene hambre. Sí, mi niña y mi adulta. Perdón, pero... lo que decía, ¿no? Imagínense un niño pequeño que viene, ¿no? Lo están cuidando por la noche y llega y te dice, Patricia, es que tengo miedo. Y tú le dices, qué tontería, no tengas miedo. ¿Qué pasa ahí? Porque tú le digas que no tenga miedo, el niño ya dice, perfecto, pues ya no tengo Ya miedo. está. Por supuesto que no. Lo que va es que no se va a acercar a ti a decirte que cuando tiene miedo y se va a ir con su miedo. ¿Qué pasa si lo primero que hago es yo preguntarle, ¿qué te da miedo? ¿No? Entonces tal vez me dice, es que tengo miedo a la oscuridad. Entonces yo tal vez puedo ir y puedo ayudarle a ver que en la oscuridad no pasa nada y reviso la cama debajo para ver que no haya monstruos, lo que sea. No le quité la oscuridad al niño, porque a veces las cosas que nos dan miedo, que nos activan, no las podemos quitar, pero sí él se siente más seguro gestionándolo. Cuando yo puedo hacer eso con mi niño interno, Claro, siente que esa emoción es válida, que puede tener Exacto, miedo. y que tiene apoyo para gestionarla, ¿no? Y cuando yo puedo hacer eso con mi niño interno, cuando le doy a mi niño la capacidad de poder expresar lo que le sucede, ya genera automáticamente una tranquilidad. Luego, aparte, si le damos, ¿no? Le enseñamos en el mundo cómo hacer, cómo gestionar, pues no te cuento muchísimo más, ¿no? Claro, Y eso es lo que hay que hacer con los niños, ¿no? Reales y con los niños internos que tenemos. claro. O sea, aprender a identificar esas emociones, a validarlas, ¿no? A poner límites también a los demás de una forma calmada, lo que decíamos, ¿no? Muestro mi enfado, muestro mi emoción, pero de una forma más calmada, que eso no significa que la muestres con alegría e ilusión. A lo mejor te pones más serio o incluso subes media centésima, digamos, el tono, ¿no? Eres un pelín más alto, pero no gritar, que son dos cosas distintas, me pongo más serio, ¿no? Vale, ¿no? Todo eso, esas cosas que estamos aprendiendo es a reparar, ¿no? A reparar ese daño y empezar a mostrar esa emoción desde otro lado, sobre todo eso que tú no tuviste, ¿no? A tener una cultura emocional, ¿no? Más sólida, tener unas gestiones emocionales más sólidas Claro. y por lo tanto a querernos más. Y que si a veces no son tan sólidas, ¿no? Se nos cuatrapea y se nos sale, que no pasa nada y nos podemos sostener a nosotros mismos porque no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas es importante que nos ayuden a sanar con el niño interno, ¿no? Eso que te faltó, poder dártelo a ti. En vez de dárselo a tu hijo, te lo das a ti, ¿no? Si ¿no? David decía, no escucha a mi padre que decir te quiero. Se vale decírtelo tú a ti mismo y a tu niño, ¿no? Decir te quiero mucho, Eso. estoy orgulloso de ti, todo va a estar bien, no pasa nada. Ojo, es súper bonito decirlo, pero cuando no lo has recibido, se puede sentir rarísimo, hasta Sí. incómodo. Incluso habiendo recibido muchas validaciones, a lo mejor me han dicho te quiero, pero nunca me han dicho no te preocupes, se puede fallar. Exactamente. Claro, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser desde el supertrauma, desde un apego desorganizado, puede ser simplemente en cosas pequeñas, ¿no? Que te están, digamos, lastrando y no te das tanta cuenta porque hay mensajes que no se han dado porque tus padres no podían dártelos porque ellos no se los daban a sí mismos. Sí, porque si ellos no saben conectar con su propia emoción, no van a saber decirte qué hacer con lo tuyo, ¿sabes? Claro, y fíjate, y ahí se me ocurre mismamente una cosa que parece muy tonta, pero es el disculparse. Claro, ¿cuántas personas no saben disculparse, no saben pedir perdón? Importante, ¿No? súper. Entonces sí, yo te digo mucho que te quiero, te amo, te adoro, mi hijo, eres el mejor, ¿verdad? Y equivócate lo que quieras, pero luego no te pido perdón. Claro. Claro. ¿Y entonces ahí qué? Entonces da igual que yo te diga No te estoy que te diga que tú te puedes equivocar. Claro. El mensaje que te estoy mandando es que yo no. Claro. 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 Y entonces, ¿qué crees que pasa cuando aprendemos a disculparnos? Claro, o sea, al final lo que estás, digamos, un poco enseñando, ¿no? Es que los vínculos se pueden cuidar, se pueden reparar, ¿no? Exactamente. Claro. ¿No? Yo me puedo equivocar y puedo decirte, oye, te he dañado, lo siento. Exacto.
y se puede mantener el vínculo y Claro. podemos volver, pero reconocer eso, yo puedo reconocer ahí mi propia, pues no perfección, ¿no? O sea, mi Ujú. propia imperfección de humano y le estoy enseñando a mi hijo que no pasa nada, que si hay que reparar, ¿no? Porque Claro. de eso se trata el pedir disculpas, ¿no? En reparar. Si hay algo que pueda hacer para repararlo, lo reparo. Y si no, también es, oye, mira, me di cuenta de esto y voy a intentar de que no vuelva a suceder, ¿no? Claro. Y eso también al niño le da la posibilidad de decir, ok, entonces lo que yo sentía estaba bien, ¿no? Y que si yo me equivoco, también puedo reparar. Hay forma de gestionar eso. Claro, nadie me va a rechazar o me va a abandonar porque me equivoqué, Ujú, ¿verdad? exacto. Claro, entonces, y volviendo un poco y enlazando ya con todo el global, ¿no? Que decíamos antes, entonces, criar, ¿no? No se trata tanto de no fallar, Ujú, ¿no? Sino de aprender a reparar. exacto. Tal Claro, cual. ¿no? Entonces Cuando decíamos, estamos conectando con esta infancia, ¿no? Con los niños de nuestros padres y mi propio niño, yo voy a reparar y voy a ser la figura que mi niño hubiera necesitado. Por lo tanto, claro, lo voy a escuchar y voy a hablar con él o con ella y vamos a reparar juntos todo eso. Porque la parte súper bonita de esto, que es lo que yo siempre les digo a mis pacientes, es, ya tienes un adulto que sí sabe perfectamente lo que ese niño necesitaba y quería y exacto. sentía. Y ese adulto eres tú. Ahora te toca hablar con él. A veces no te va a apetecer escucharlo, a veces sí, pero hay que hacerlo. Y mientras más lo hagas, mejor, obviamente. Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, para los padres y madres que nos estén escuchando y más con este Día del Padre a la vuelta de la esquina, Claro. ¿no? Ujú. Pues sobre todo eso, que se queden con esa idea, ¿no? Esa angustia de lo estoy haciendo bien y no fallaré, que está muy bien, porque eso significa que te importa, ¿no? Pero Claro. quédate con esa idea, no pasa nada si fallas, lo importante siempre va a ser cómo reparas. Exacto. ¿Verdad? Reparar. Claro. Y, oye, si es algo, un fallo, ¿no? Que se está repitiendo, toca Pues escarbar y ver qué pasa, porque tal vez toca estás reparar para adentro, claro, reparar reparar para adentro. contigo. Siempre reparar para adentro es importantísimo. Claro, entonces nos interesa menos cuál es el fallo, sino dónde está la reparación, dónde hay que reparar, ¿no? Si ya sea perdiendo perdón hacia afuera o ya sea buscando mi niño interior, qué es lo que tengo que reparar para que no vuelva a pasar. Tal cual. Y yo siempre les digo una cosa que me encanta recomendar, que es cuando conectes con tu niño interno y hagas un trabajo ahí donde conectas, ¿no? Y te dicen cosas, yo siempre les digo, piensa en algo que te gustaba hacer a esa edad, ¿sabes? Por ejemplo, bueno, mi película favorita cuando era niño era esto, o mi postre favorito era tal, y dale un pequeño caprichito, consiente un poquito a tu niño interno, y te juro que es, Bonito. y le sienta, es increíble cómo le sienta. Háganlo, inténtenlo y si alguien lo hace, escríbanos para ver qué tal le funcionó. Bueno, pues entonces yo creo que hay que terminar con un te quiero mucho, Patricia, eres la mejor. Toda orgullosa. Y ser cantando ese, no me funciona. Y Nadia David, que yo creo que en este caso sí te vendría muy bien pasar Sí, por terapia, sí, sí. porque por eso, por lo que decimos, no porque estés fallando, que no pasa nada, No, sino porque tienes que reparar. claro, y estás en un momento genial para hacerlo. Así que, bueno, Desde luego. estamos aquí para ti, o si no, puedes ir a terapia donde tú quieras, pero lo importante es que puedas empezar este proceso, ¿no? Exactamente. Y bueno, espero que a todos los otros papis o mamis o gente que simplemente conectó con su niño interno les sirva esto. Saben que si quieren venir a terapia con nosotros, pueden contactarnos en nuestra página web, que es www.siken.com. O www.siken.com. Tenemos ahí el link de WhatsApp, nos escriben y ya nos organizamos. Em, Nos pueden mandar sus emails con sus historias a holasiken@gmail.com o a hola@siken.com. Y no se olviden de darnos like, suscribirse, todas esas Todo, cosas. todo, A todo. nuestros niños internos les va a hacer mucha ilusión tener muchos likes y suscriptores nuevos. Y, y nada, estamos en TikTok, en Instagram. Pueden seguirnos también como siken.es y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Venga, vamos a ver películas de Disney. Venga, feliz día del padre. Venga, chao.